Expertos anticiparon una marcada desaceleración económica durante el segundo semestre, pese al crecimiento de los primeros 3 meses de 7,9%. La actividad se expandió 7,2 puntos en marzo, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró que estas cifras no son tan positivas si es que se comparan con el último trimestre del año pasado. Fue una sorpresa, pero no da para tanto, según el ministro y también otros expertos. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, buenos días. Y el buen desempeño que tuvo la economía en el mes de marzo sorprendió a la mayoría de los pronósticos, pero hay consenso también en que, por una parte, el ritmo de crecimiento ha ido cayendo claramente y también esto no se va a sostener en el resto del año. El IMACEC de marzo, que informó ayer el Banco Central, dio cuenta de un crecimiento de 7,2% en el tercer mes del año, donde el comercio y la actividad industrial tuvieron buenos resultados, pero también el gran protagonista fue el sector de servicios, que de hecho de este crecimiento de 7,2 puntos porcentuales, servicios contribuye con 5,4 puntos a esa variación. Esto tendría una estrecha relación con la reapertura de actividades que estuvieron paralizadas en esta misma fecha del año pasado, si es que comparamos marzo contra marzo, porque eso es lo que hace justamente esta cifra del IMACEC el año pasado, sobre todo en actividades como por ejemplo lo que tiene que ver con la reapertura de establecimientos educativos, también la reapertura total que ha derivado en, por ejemplo, una mayor atención a listas de espera en el sector de salud, sector de transporte. Son actividades que se han ido reactivando a un mayor ritmo del que pudieron tener el año pasado, y ahí ha jugado un rol muy importante el efecto de la base de comparación, la situación más restrictiva en la que estaba la economía chilena el año pasado, también en el mes de marzo. De hecho, así lo apuntó también la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, proyectando que en realidad esto va a ser solamente un impulso transitorio en esta primera etapa del año. El consumo entonces sigue siendo el motor del crecimiento y durante el segundo trimestre probablemente continuaremos viendo este impulso, principalmente por temas de base de comparación, ya que en igual periodo del año pasado se estuvo gran parte del tiempo en cuarentena. Será entonces el segundo semestre de este año donde comenzaremos a ver un mayor retroceso al consumo, producto de que enfrentaremos históricas bases de comparación junto a una menor liquidez. Ahora, otro punto de vista relevante para despejar lo que puede ser una visión distorsionada al comparar este mes de marzo con el año pasado, cuando la situación era bastante diferente, puede ser también comparar el ritmo de crecimiento que está mostrando este IMACEC. Se muestra que la actividad económica aumentó un 1,6% respecto de febrero en la medición desestacionalizada, pero esto no quiebra la tendencia de más largo plazo que viene mostrando la economía chilena. Y de hecho es lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que remarcó que en realidad el crecimiento trimestral fue prácticamente nulo respecto a el último cuarto del año pasado, dejando atrás ya los incrementos de hasta 4% que veíamos trimestre contra trimestre, por ejemplo, en el mes de septiembre del año pasado. En este contexto, el análisis que hace el ministro es que si bien hay una clara pérdida de ritmo en la economía chilena, el desempeño sigue en terreno positivo. Quizás lo más útil es mirar el trimestre en su conjunto, y ese trimestre muestra una desaceleración clara, un producto similar al del último trimestre del año pasado, pero es una desaceleración suave, que es compatible además con las cifras de empleo que hemos visto recientemente, donde la economía sigue generando empleos afortunadamente. Y esta advertencia respecto a no quedarse con la cifra del 7,2% de crecimiento respecto a marzo del año pasado, sino que mirar también en forma más amplia el ritmo de crecimiento que viene arrastrando la economía, es central, porque entre los expertos hay una mirada clara también respecto a que, si bien este primer trimestre quizás tuvo un buen resultado, quizás de hecho tuvo un resultado mejor de lo esperado, esto no se va a mantener hacia lo que queda del año. Y de hecho las miradas apuntan más bien a una desaceleración algo más clara, algo más pronunciada ya hacia la segunda parte del año, tal como proyectan, por ejemplo, Arturo Frey, gerente general de Renta 4, y también Gabriela Clivio, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Son principalmente las políticas de liquidez y gasto que vimos los últimos 2 años y que todavía tendrían algo de viento de cola. Nos vamos a encontrar en el mundo en el cual no queremos estar, con un par de meses donde las cifras económicas a nivel de dinamismo de la economía van a ser débiles y con una inflación que todavía no muestra señales de volver al rango meta que le gusta al Banco Central.
Y en este último punto quizás también va a estar la gran preocupación, cómo se va a conjugar probablemente desde este segundo trimestre en adelante un escenario donde la economía chilena no está creciendo con fuerza, pero en contraparte tampoco logra contener la inflación que sigue en niveles elevados. Ahora, desde una mirada positiva, si es que se consolida este menor ritmo que está teniendo la economía, si efectivamente los niveles de consumo, por ejemplo, en cuanto a comercio y servicios se estabilizan, esto sí va a favorecer el combate a la inflación. De hecho, varios piensan que en realidad lo que ya se está viendo en cuanto a esta desaceleración que está mostrando la economía ya es un impacto que está teniendo la política monetaria por parte del Banco Central, y eso sería una buena noticia, al menos en lo que respecta a controlar los factores locales que están afectando la inflación. Es lo que rescatan, por ejemplo, Rodrigo Montero de la Universidad Autónoma y también Alejandro Vicondoa del Instituto de Economía de la Universidad Católica. La mayor preocupación como fuente de inflación va a seguir siendo el lado de la oferta, precio de combustible, granos, alimentos, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Una aceleración que no se está dando de manera muy abrupta, pero que se está observando, va a contribuir a que haya menos presiones sobre la inflación y por lo tanto la economía vaya convergiendo lentamente y cerrando la brecha de capacidad para ir convergiendo a su producto sostenible. Lo cierto es que, tal como habíamos comentado, hoy vamos a ver ya además un sinceramiento, por así decirlo, del escenario que va a enfrentar la economía chilena, al menos desde el punto de vista más institucional. A las 10 de la mañana el Ministerio de Hacienda va a presentar el informe de finanzas públicas que vendría a actualizar el escenario que dejó la administración anterior respecto a cuántas holguras se están calculando hacia adelante y cuál va a ser también la verdadera capacidad de crecimiento que tenga la economía chilena este año, más pesimista, dicen, respecto de lo que dejó establecido la administración anterior. Tomás Catrín. Mira, varias cosas. El crecimiento fue importante, o sea, eso es lo primero, y fue una buena noticia, pero claro, cuando se ven las cifras de por qué se produjo el crecimiento, bueno, creció el sector servicio asociado a la apertura de colegios, era obvio, mayor actividad en el área de la salud, un aumento en el comercio principalmente, más relacionado con las ventas de automóviles, que siguen vendiéndose como pan caliente. Pero al parecer no es un crecimiento consistente, si eso es lo que pasa, y eso es lo que están alertando las autoridades. Y claro, lo que más se ve, y lo conversábamos ayer, Joaquín, es que desde un punto de vista bastante importante todavía es resabio del circulante que se está presente en el flujo económico de nuestro país, consecuencia de los retiros de pensiones y las ayudas estatales. Y por otro lado es que siempre es mucho más relevante mirar el IMASEC no solo mes a mes, año a año, sino que hay que mirarlo con el mes precedente, y el 1,6% ya obviamente es mucho más frío que lo que se presentaba con anterioridad. Sí, de hecho puede que este 1,6% desestacionalizado haya estado algo por encima de las expectativas de lo que se pensaba para el mes de marzo, pero en realidad es importante la mirada que, por ejemplo, pone el ministro Mario Marcel de mirar el trimestre. Y siempre se dijo que el primer trimestre de este año iba a ser probablemente con números positivos, tomando en cuenta que el año pasado había una situación mucho más restrictiva en esa misma fecha, y en segundo lugar que también justamente esto iba a actuar con cierta inercia respecto al fuerte crecimiento que tuvimos el año pasado, con estos factores de inyecciones de liquidez que todavía se mantienen o mantienen algunos niveles, al menos en la primera parte de este año. Y de hecho se rescataba también por parte de algunos análisis que el propio Banco Central, en su último informe de política monetaria, esperaba que la economía chilena creciera cerca de 7,6% el primer trimestre. Finalmente, la estimación preliminar que se hace, porque luego hay que hacer un cálculo más acabado, es que el primer trimestre tuvo un crecimiento de 7,9%. Algo escapado, algo por encima de ese pronóstico, pero en realidad sigue estando dentro de este escenario base que plantea el Banco Central, que habrá que ver también cómo la maneja hacia adelante, si efectivamente hay alguna mayor preocupación respecto a la presión inflacionaria que puede generar este mayor crecimiento. Lo otro que hay que señalar es que el alza de tasa de interés que decretó el Banco Central no se refleja de inmediato en el crecimiento, sino que tiene un efecto un poco rezagado, y por lo tanto hay que esperar lo que ha significado esta alza de tasa de interés para enfriar la economía. Algunos operadores financieros dicen que en junio el Banco Central nuevamente aumentaría la tasa de interés a 8 u 8,5% incluso, y por lo tanto también el Banco Central está tratando de enfriar la economía. Eso significa menos crecimiento. Entonces hay que esperar qué es lo que pasa con la política monetaria respecto de del crecimiento y el enfriamiento.
sí va a ser muy relevante la visión que pueda exponer esta semana el Banco Central respecto a cómo están viendo ellos efectivamente el comportamiento de la economía chilena, si es que están viendo que ya hay un efecto de enfriamiento respecto a este incremento de tasas que comenzaron a mediados del año pasado, porque para muchos, si bien la inflación quizás sigue estando elevada, a propósito también de lo que ocurre con el escenario externo, hay claros signos de enfriamiento en lo que tiene que ver con la economía a nivel local. Habrá que ver cómo pondera eso el Banco Central, pero claramente hay visiones distintas en el mundo financiero. La encuesta de operadores financieros del Banco Central, como consenso, dijo que se espera un aumento de 100 puntos base en la reunión que vamos a ver entre este miércoles y este jueves. Eso significa elevar la tasa de 7 a 8%. Hay quienes consideran que podría ser un incremento o menor, pero eso es lo que finalmente vamos a poder dilucidar esta semana para ver hasta dónde llega justamente este endurecimiento de la política monetaria. Gracias.